Bueno, buenos días a todos. Continuando un poco con las ponencias de esta jornada. Bueno, nosotros, el grupo UVAMOX, lo que vamos a hacer en esta presentación es poner de manifiesto algunos de los resultados más relevantes. No están todos en la presentación, obviamente, para eso os pasamos el manual que hemos elaborado para que podáis ahondar en todos los detalles. Vamos a hablar de aquellos aspectos que creemos que son más críticos en la incorporación de oxígeno durante el movimiento del vino, ¿no? En lo que ya ha comentado anteriormente Ignacio en el inicio, en lo que son esos trasiegos del vino que solemos realizar en las bodegas. Hemos ahondado mucho en lo que son los trasiegos. Bueno, pues en los inicios, hace ya más de 4 años de este proyecto, lo primero que hicimos, obviamente, es recurrir un poco a la bibliografía para ver qué era lo que se había hecho ya y qué cosas faltaban por hacer, ¿no? Bueno, vimos que había cosas ya hechas, ya había gente que daba cierta información sobre la cantidad de oxígeno que se puede ir, gracias, que se puede ir incorporando al vino durante los diferentes procesos de su elaboración, y nosotros lo que hicimos fue hacer hincapié en esos trasiegos, en los movimientos. ¿Para qué? Para intentar dar un poco más de luz sobre en qué puntos, en qué momentos se suele adicionar, se suele transferir más oxígeno al vino durante un trasiego. Bueno, pues en base a esto, lo que hicimos fue fijar o abordar dos objetivos principales. El primero de ellos fue intentar dar un poco de luz en aquello que ocurría, en lo que ocurría en las conducciones, en lo que vienen siendo las mangueras, el utilizar diferentes tipos de mangueras, como ya comentó Ignacio al principio, puede influir el material en la transferencia, la permeabilidad de oxígeno al sistema de conducción. También chequeamos o intentamos caracterizar diferentes conectores, que es el tipo rosca, el tipo por presión, que luego iremos viendo más adelante. Y también hicimos hincapié en esas juntas, en esas uniones, esos elastómeros que vienen en las mangueras, y a las cuales, como ya he comentado anteriormente, no solemos prestar mucha atención. Lo recomendable sería cambiarlos cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque van perdiendo su efectividad, esa hermeticidad que nos pueden aportar durante los trasiegos. A base de usarlos se van deteriorando, ya no son tan elásticos, se endurecen, y ahí es donde podemos estar incurriendo en un error y dejando pasar cantidades importantes de oxígeno al vino. Bueno, pues para abordar el primer objetivo que os comentaba anteriormente, lo que hicimos fue chequear o probar diferentes materiales de mangueras que fueron suministrados por esta empresa italiana, que ya comentó María al principio. Nos suministraron una batería de mangueras elaboradas o fabricadas con diferentes materiales, y lo que hicimos fue probar cómo de impermeables eran al oxígeno. En esta diapositiva lo que queremos mostrar es esa transferencia que hubo al sistema de conducciones de mangueras, la transferencia de oxígeno, dependiendo del material que utilizábamos, y utilizando dos secciones diferentes, un diámetro de 32 milímetros y un diámetro de 50 milímetros de manguera. Bueno, pues claramente lo que vimos es que había dos líneas, y si nos fijamos en la línea roja y en la línea azul, la línea roja es el material de manguera que llamamos caucho butílico, el butilo coloquialmente, y la azul es el NBR, el nitrilo. Eran los dos materiales que mejores prestaciones nos daban, menos permeabilidad, nos permitían transferir al vino. Y sobre todo también lo que vimos es que era más conveniente utilizar secciones de manguera diámetros más grandes, ¿vale? Por la relación superficie-volumen que implica. Una vez chequeado esto, pasamos a probar los diferentes tipos de conectores que solemos tener en las mangueras. Un tipo de conector muy habitual que solemos tener en las mangueras en Castilla y León y en toda España es el sistema DIN, es decir, el sistema de rosca. Este sistema es mucho más cómodo porque viene todo ensamblado, y mover una manguera de un lado a otro es mucho más cómodo. Existe el otro sistema, el sistema CLAMP, el sistema que trabaja por presión.
algo más incómodo porque hay que insertar diferentes partes, bueno, no tan utilizado en las bodegas en España, pero sí en otros sectores de carácter alimentario. Y por último, como os comentaba al principio, caracterizamos diferentes juntas fabricadas con diferentes materiales. Material de silicona, EPDM, teflón, Vitón, NBR, etcétera, etcétera. Diferentes materiales. Bueno, pues los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Si nos fijamos en la gráfica de la izquierda, tanto en el sistema por presión como el sistema de rosca, las juntas que mejor nos funcionaron fueron estas barras de color verde, que son las juntas elaboradas con el material que llamamos Vitón, ¿de acuerdo? En todos los casos fueron las que mejores resultados nos aportaron. Y las que peor resultados aportaron fueron, si nos fijamos en la línea roja, son aquellas que están elaboradas con teflón. El teflón es un material altamente impermeable, pero lo que le diferencia del Vitón y de otros materiales es que no es tan elástico, es más rígido. Entonces, al ser más rígido, no sellaba, entendemos que no sellaba bien esas uniones, esas juntas, y no nos permitía tener un sistema tan hermético como sí ocurría con el Vitón, ¿de acuerdo? Si vemos la gráfica comparativa en la que comparamos los dos sistemas de conexiones, el sistema DIN de rosca y el sistema CLAMP por presión, claramente el sistema por presión nos daba mejores prestaciones en todas las secciones de manguera que probamos, la manguera de 32, de 50 y de 80 milímetros, ¿de acuerdo? Y por último, al final, una vez chequeados todos estos materiales, mangueras, conectores, juntas, lo que hicimos fue empezar a emplear gases de inertizado, no inertes, como ha dejado claro antes Ignacio y como nos han hecho mucho hincapié los compañeros de carburos metálicos. Inertes solo tenemos el argón, ¿de acuerdo? Pero bueno, los llamaremos gases de inertizado. Utilizamos una batería de gases puros, otros eran mezclas, ¿para qué? Para inertizar esas mangueras. Esas mangueras de butilo, sobre todo, fueron las que utilizamos porque eran las que mejores prestaciones nos daban, y dar un poco de luz en cuanto al coste económico, lo que costaba inertizar esos sistemas de mangueras. Bueno, claramente vimos que los dos gases que mejor funcionaban eran el CO2 y el nitrógeno, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista económico, o si queremos hablar de coste-beneficio. Una vez abordado este primer objetivo, nos centramos en el segundo que teníamos planteado, que era ver qué pasaba en esos dos actores principales que suele haber en un trasiego, ¿no? Un depósito origen en el que se encuentra el vino y qué pasa en ese otro depósito que se encuentra vacío y lleno de aire si no se hace ninguna acción inertizante. Pues lo que quisimos ver era cuánta cantidad de oxígeno se transfería durante este proceso de vaciado y llenado de depósitos. En base a esto, lo que hicimos, bueno, planteamos, o lo que creíamos que podía ocurrir, es que durante este proceso de vaciado, de trasiego, el depósito que se encuentra vacío se va a llenar de vino y se va a mezclar con el aire que se encuentra dentro del depósito. Y lo mismo ocurre en ese depósito de partida que se está vaciando. A medida que se va vaciando, va aumentando esa capa de aire que está en contacto con el vino, lo que llamamos el espacio de cabeza, y presumíamos que podía haber una cierta incorporación de oxígeno durante el trasiego. Bueno, con esta diapositiva lo que queremos mostrar es el famoso test de la llama, en el que cuando hacemos un proceso de trasiego, llenamos nuestro depósito o queremos comprobar si un depósito, un recipiente, está libre de oxígeno, encendemos una llama, si se apaga la llama, asumimos que no hay oxígeno, pero eso no es verdad. La llama se apaga cuando el contenido de oxígeno cae por debajo del 16,5%. O sea, sigue quedando oxígeno en nuestro recipiente. El objetivo que nosotros fijamos en base a la bibliografía que conocíamos, el objetivo del contenido de oxígeno que tenemos que tener en un recipiente para considerarlo inerte es llegar a valores por debajo del 0,5% de oxígeno, lo que viene siendo lo mismo el 2,5% de aire saturado. Bueno, pues con todas estas cosas lo que hicimos fue irnos a diferentes bodegas de Castilla y León que han participado, que han colaborado con nosotros en el proyecto, y ver en qué situación se encontraban, hacer una serie de auditorías para ver cómo se estaban haciendo las cosas
y en cierta medida arrojar un poco de luz y aplicar ciertas medidas correctoras en esos puntos donde no se estaban haciendo las cosas del todo bien de acuerdo a la transferencia de oxígeno durante los trasiegos. En esta bodega lo que hicimos fue hacer una auditoría en dos momentos. Chequeamos o monitorizamos el trasiego de un vino que se encontraba en un depósito de partida de 50.000 litros en la sala de vino terminado. Lo monitorizamos mientras se trasegaba a la sala de embotellado, que disponía de un depósito de 25.000 litros que después iba a ser embotellado. Bueno, pues chequeamos el contenido de oxígeno con diferentes sondas de medición de oxígeno en diferentes puntos de todo el trasiego, ¿de acuerdo? Y lo que vimos es que a medida que el vino iba transcurriendo de un depósito al otro, iba habiendo una ganancia en el contenido de oxígeno y sobre todo vimos un punto bastante crítico que era el llenado de este depósito vacío que se encontraba con aire y que era algo presumible. Al entrar ese vino en el depósito vacío se mezcla con el aire y hay una incorporación de oxígeno al vino. La cantidad promedio que se incorporaba al vino desde el depósito de partida hasta el depósito de destino, 0,34 miligramos por litro. Vamos a ver el segundo caso, el segundo trasiego que monitorizamos. Los 25.000 litros que quedaban en el depósito de partida fueron trasegados a otro depósito dentro de la sala de almacenamiento del vino y en este caso lo que se hizo fue monitorizar este trasiego que fue mucho más rápido. Es decir, la velocidad de la bomba trabajó prácticamente al doble de caudal respecto al caso anterior. ¿De acuerdo? Y esto es un punto, luego hablaremos en las conclusiones, haremos un hincapié en este punto, porque la velocidad de trasiego influye mucho en la incorporación de oxígeno al vino. Como podemos ver, esa ganancia o esa transferencia o incorporación de oxígeno al vino desde el inicio del trasiego hasta el final fue mucho mayor que en el caso anterior, porque la velocidad de trasiego fue aproximadamente el doble. Aquí en esta gráfica comparativa de los dos trasiegos monitorizados, un trasiego en el que el caudal, la bomba, trabajaba a unos 12.500 litros hora y en este caso, en el segundo trasiego, el caudal era mucho más alto, aproximadamente del doble, vimos que las incorporaciones en cada punto de análisis del oxígeno fueron mucho mayores, lo cual presumíamos que era algo lógico. Al trabajar a una mayor velocidad, la bomba, al trabajar a una mayor velocidad, sobre todo en el depósito de destino, se generaba una mayor turbulencia de ese vino al entrar en el depósito y había una mayor incorporación de oxígeno al vino. Una vez visto esto, nos fuimos a chequear o a auditar otra bodega que quiso colaborar también con nosotros en el proyecto y en este caso monitorizamos un trasiego de vino terminado que se encontraba en este depósito. Lo que hicimos fue monitorizarlo durante todo el proceso de embotellado, es decir, a medida que el vino se iba trasegando se estaba embotellando. En este caso, ¿qué fue lo que vimos? Igual, hubo una incorporación de oxígeno desde el depósito de partida hasta la embotelladora. Aquí claramente vimos que el proceso de embotellado era un punto muy crítico. Se llegaban a incorporar entre 3 y 4 gramos por litro de oxígeno disuelto al vino. Bueno, pues en base a esto, a estas mini auditorías que hicimos en diferentes bodegas, nos fuimos con todo este conocimiento aquí a la bodega experimental que tenemos en La Yutera y propusimos una serie de ensayos a desarrollar en la bodega. Lo que hicimos fue trabajar con un vino modelo, que es una disolución hidroalcohólica con un grado alcohólico similar al vino, pero sin el resto de cosas que suelen tener los vinos. ¿Para qué? Para evitar esas interferencias en el consumo de oxígeno que pueden hacer el resto de compuestos que componen el vino. ¿De acuerdo? Lo que hicimos fue realizar ensayos en depósitos de 1.800 litros, es decir, a una escala bastante considerable, y nos inventamos un sistema que hemos llamado sistema dinámico de medición del oxígeno. Esto consiste, luego veremos alguna diapositiva, simple y llanamente en un flotador al que le insertábamos diferentes sondas de medición a diferentes alturas para monitorizar el vaciado del depósito origen y el llenado del depósito destino durante todo el proceso de trasiego. Utilizamos, obviamente, los materiales que habíamos caracterizado en el primer objetivo, los materiales que mejor funcionaban, que eran las mangueras de butilo y las juntas de bitón. Y antes de realizar cualquier inertizado,
cualquier trasiego, lo que hicimos fue inertizar las mangueras con nitrógeno. Bueno, lo que hicimos, lo que os comentaba anteriormente, fue situar un flotador en el cual insertábamos diferentes sondas de medición, una sonda que medía o monitorizaba el oxígeno en el espacio de cabeza del depósito de origen a medida que se iba vaciando, una sonda que medía el oxígeno disuelto a 10 centímetros de profundidad del vino y otra sonda que lo medía a 60 centímetros de profundidad. Y además monitorizábamos el oxígeno cuando el vino estaba saliendo hacia el depósito destino. En el depósito destino modificamos un poco el sistema de medición. Aquí solamente monitorizábamos el oxígeno disuelto a 10 centímetros en el vino y monitorizábamos en la interfase entre el líquido, gas, el oxígeno en el espacio de cabeza e igualmente a 30 centímetros de altura. Y del mismo modo, lo que hacíamos era monitorizar el oxígeno que llegaba, con la cantidad de oxígeno con la que llegaba el vino al depósito destino. Bueno, pues los primeros resultados que obtuvimos fueron los siguientes. ¿Qué pasaba cuando no hacíamos absolutamente nada? No realizábamos ningún proceso de inertización, no utilizábamos ningún gas para inertizar todo el sistema de mangueras, ni el depósito destino, ni aplicábamos una cobertura en el depósito origen. En el depósito destino lo que vimos fue lo siguiente. Al principio, el vino llegaba a la entrada del depósito destino con unas altas concentraciones de oxígeno disuelto y esto se debió a la oxigenación de las mangueras. Esas mangueras, como no se inertizaron, tenían aire. El vino iba desplazando ese aire hacia el depósito destino y entonces los valores que encontrábamos durante los primeros 2 minutos de trasiego eran muy altos. Después, una vez que ese oxígeno se ha desplazado de las mangueras, el contenido de oxígeno era prácticamente cero. Lo que ocurría a lo largo del trasiego es que este contenido en oxígeno que iba llegando al depósito destino iba aumentando desde la mitad del trasiego hasta el final. Y esto asumimos que se debió a la oxigenación por el bombeo y al contenido de oxígeno que iba aumentando en el depósito origen porque iba aumentando el espacio de cabeza que quedaba en ese depósito. Había una mezcla del vino con el aire, iba aumentando la concentración de oxígeno disuelto que iba llegando al depósito de destino. Bueno, ¿y qué pasaba en el vino, en esa sonda que medía el vino a 10 centímetros de profundidad en el flotador? Bueno, durante los primeros minutos vimos que había prácticamente una saturación de oxígeno en el vino y esto se debía principalmente a que el vino, como hemos comentado anteriormente, al principio entra de una manera muy turbulenta en el depósito. Este depósito está lleno de aire, se mezcla con el vino y aumenta la cantidad de oxígeno en el vino. A medida que el trasiego va transcurriendo, ese oxígeno va siendo desplazado por el líquido y el valor va bajando hasta mantenerse más o menos estable. Bueno, haciendo diferentes cálculos, lo que concluimos es que en este trasiego del vino modelo, el vino el oxígeno que asumía el vino era en torno a 1,4 miligramos por litro a lo largo del trasiego. Bueno, una vez hecho esto, estos ensayos sin realizar ningún tipo de inertizado, pues dimos un paso más allá, empezar a utilizar gases de inertizado para intentar minimizar esa cantidad de oxígeno que pasaba al vino desde el depósito origen hasta el depósito destino. Lo que hicimos fue aplicar los diferentes gases inertes que hemos visto anteriormente, el nitrógeno, el CO2, el argón y las diferentes mezclas de CO2 argón y CO2 nitrógeno. Realizábamos un proceso de inertizado previo al trasiego con estos gases para desplazar el oxígeno que había en el depósito de destino. E igualmente, a medida que trasegábamos, lo que hacíamos era aplicar una cobertura de gas, de los diferentes gases, que pudiera acompañar a modo de capa a ese vino que va bajando y va disminuyendo en el depósito de origen. Bueno, y los resultados obtenidos fueron estos. Lo que hicimos en el depósito de destino fue antes de realizar el trasiego, colocar las sondas a diferentes alturas para ver cómo se iba estratificando ese proceso de inertizado. Y claramente vimos una estratificación. Este es el ejemplo de la mezcla de CO2 con nitrógeno, pero en todos los gases pasó
algo muy parecido, una estratificación desde abajo del depósito hasta arriba. Obviamente necesitábamos aplicar más volumen de gas para conseguir inertizar el total del depósito. Esto fue lo que ocurrió con el CO2 y esto con el argón. Y finalmente, lo que pasó con el nitrógeno fue lo siguiente, no siguió una tendencia parecida a lo que ocurría con el resto de gases. Y esto es debido a que el nitrógeno, debido a su densidad muy parecida a la del aire, no actúa por desplazamiento como el resto de gases que son más densos, sino que este gas se mezcla con el aire y actúa por dilución, es decir, va empobreciendo el ambiente del depósito, pero no consigue desplazar de manera tan eficiente en el proceso de inertizado de un depósito que se encuentra lleno de aire. Bueno, ampliando esa diapositiva, cuando chequeamos lo que ocurría en el proceso de inertizado total del depósito, utilizando todos los gases que quisimos o que pudimos chequear, es que claramente el gasto, desde el punto de vista de gasto de los gases, el más efectivo fue la mezcla de CO2-argón. Aquí hemos situado esta línea para focalizar dónde consideraríamos que el depósito está completamente inertizado, el momento en el que el oxígeno está por debajo del 0,5%, ¿vale? Pues en ese caso, la mezcla de CO2-argón fue la más recomendable porque fue el gas que menos volumen, del que menos volumen se requirió para conseguir un inertizado total del depósito de destino. En cambio, en el lado opuesto tenemos el nitrógeno. Para conseguir inertizar o llegar a valores de inertizado total del depósito, teníamos que aplicar mucha más cantidad o inyectar mucha más cantidad del gas. Y como todo se traduce en dinero, obviamente, lo que quisimos hacer fue una comparativa del coste que implicaba aplicar todos estos gases para conseguir una inertización total del depósito de destino. En ese caso, el CO2 era el más recomendable desde el punto de vista económico, solo que bueno, aquí hay que puntualizar que el CO2 es un gas que se diluye fácilmente en el vino, y entonces tenemos que tener cierta precaución en función del tipo de vino que queramos elaborar. Y en cambio, pues, en el lado opuesto sigue estando el nitrógeno, que es el gas que más coste tuvo para conseguir inertizar el depósito. Bueno, visto esto, dentro de toda esta batería de ensayos que estábamos realizando, nos hicimos otra pregunta. Hemos conseguido inertizar totalmente los depósitos con los diferentes gases, pero ¿es necesario aplicar tales cantidades de gas para conseguir esa inertización total? Es decir, ¿podemos optimizar ese proceso? ¿Podemos disminuir el volumen de gas a aplicar para mantener un sistema con unas condiciones de inertizado buenas o aceptables? Bueno, pues lo que hicimos fue probar diferentes volúmenes de cada gas para ver cuánta incorporación de oxígeno había al vino cuando hacíamos los trasiegos. Probamos todos los gases con un 3% del volumen del depósito, con un 25% y con un 60%. Hicimos los movimientos de vino y lo que vimos cuando aplicábamos un 3% del volumen de argón es que veíamos que no llegábamos a estar en valores de inertizado total del depósito. En cambio, cuando aplicábamos un 25% ya estábamos por debajo de esa línea roja, es decir, ya conseguíamos una inertización total, una inertización buena, y cuando aplicábamos un 60% la inertización era mejor. Algo parecido ocurría con el CO2, aplicar un 3% del volumen no fue satisfactorio, nos teníamos que ir a porcentajes del 25% por lo menos, y si inyectábamos un 60% conseguíamos resultados mejores. Algo parecido ocurría con la mezcla de CO2-argón. En este caso, aplicando un 3%, nos quedábamos muy cerquita de esa línea de inertizado total. Con la mezcla de CO2-nitrógeno también obtuvimos buenos resultados a partir de un 25% del volumen del depósito. Y una vez hecho esto, viendo que conseguíamos optimizar el proceso de inertizado del depósito de destino, concluimos, creemos que lo recomendable era aplicar al menos un 25% de cada uno de estos gases para conseguir una buena inertización del depósito. Una vez visto esto, lo que hicimos fue
irnos al depósito origen, es decir, a intentar optimizar ese proceso de aplicación de una cobertura de gas deinertizado, lo que llamamos blanketing en inglés, aplicar esa cobertura que acompañe al vino mientras se está vaciando el depósito. Intentamos optimizar ese proceso. Y en este caso lo que hicimos fue probar 3 volúmenes diferentes, es decir, inyectar el mismo volumen de gas que el volumen del depósito, encontrando que el espacio de cabeza del depósito a medida que se iba vaciando se encontraba bastante bien inertizado, excepto con el caso de la mezcla de CO2-nitrógeno. Probamos inyectar la mitad del volumen del depósito de cada gas, y aquí claramente lo que vimos es que cuando dejábamos de inyectar el gas a mitad del trasiego, hubo 2 gases que no funcionaron del todo bien. En cuanto paramos de inyectar el gas, los valores de oxígeno disuelto en el espacio de cabeza se dispararon. Y por último, probamos inyectar un cuarto del volumen del depósito de cada uno de los gases. Y ocurría algo parecido, sobre todo con el nitrógeno, cuando dejábamos de inyectar el gas por la parte superior del depósito, vimos que los valores de oxígeno en el espacio de cabeza aumentaban considerablemente. Bueno, ¿y qué pasaba en el vino, el oxígeno disuelto en el vino? Cuando aplicábamos el total del volumen del depósito con todos los gases, encontramos resultados muy satisfactorios. En el vino realmente había pocas incorporaciones de oxígeno disuelto. Si vemos la línea roja, que es el trasiego que se hizo sin inertizar, sin aplicar ninguna cobertura de gas inerte, vimos que los valores se fueron subiendo a partir de la mitad del trasiego. Lo mismo nos ocurría con la mezcla de CO2 y nitrógeno. A medida que íbamos bajando el volumen de esa cobertura de gas inerte, los resultados iban siendo un tanto peores, pero aplicando o inyectando la mitad del volumen de cada uno de los gases todavía conseguíamos tener buenos resultados, no se incorporaban grandes cantidades de oxígeno disuelto al vino. En cambio, cuando ya aplicábamos solamente un cuarto del volumen, inyectábamos un cuarto del volumen de cada gas, los valores de oxígeno disuelto fueron aumentando. Bueno, pues visto esto, visto que conseguimos optimizar el proceso de inertizado de un depósito destino aplicando o recomendando aplicar al menos un 25% de cada uno de estos gases, y en el caso de la cobertura a aplicar en un depósito origen, aplicando al menos la mitad del volumen del depósito, nos fuimos a otra bodega colaboradora del proyecto a aplicar estas ciertas recomendaciones o medidas correctoras que queríamos que se aplicasen de manera real en bodega. ¿Qué fue lo que hicimos en este caso? Lo que hicimos fue inertizar todo el sistema de mangueras con nitrógeno antes de realizar el trasiego, y además, antes de realizar el trasiego, obviamente, aplicamos el 25% del volumen del depósito correspondiente a este gas, al argón. Y además, durante todo el trasiego, una vez iniciado el trasiego, se comenzó a inyectar por la parte superior del depósito nitrógeno durante todo el trasiego. ¿Para qué? Para intentar formar esa capa, esa cobertura inerte que acompañe al vino mientras se está vaciando el depósito. Y estos fueron los resultados analíticos que conseguimos. Si nos fijamos en el depósito origen y en el depósito destino, los valores de oxígeno disuelto en el vino que corresponden a estas 2 líneas, la roja y la morada, son valores muy cercanos a cero. ¿Qué pasaba cuando el vino llegaba al depósito de destino? Los valores de oxígeno eran muy similares, muy cercanos a cero. Podemos considerar que eran cero. Esto entendemos que se debió a que conseguimos inertizar el sistema, inertizamos las mangueras antes de realizar el trasiego, pudimos formar una buena capa de inertizado con el 25% del argón que se aplicó. Estábamos llegando aquí en el espacio de cabeza, esa sonda que medía el oxígeno a 30 centímetros por encima del vino, y en la interfase llegábamos a valores prácticamente de inertizado total. Por tanto, estábamos protegiendo bastante bien el vino a medida que el depósito se iba llenando. Bueno, y por último, para concluir, vamos a hablar de lo que Ignacio habló al principio, hemos llamado la persistencia de la cobertura de esos gases. ¿Qué pasa
Cuando nosotros tenemos en bodega un depósito que se nos queda a medio vaciar, estamos embotellando un vino, llega el fin de semana, paramos, se queda el depósito a medio vaciar, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así? Pues normalmente no, intentamos al menos quemar una pastilla de azufre para intentar inertizar ese espacio de cabeza, ¿no? Bueno, pues lo que quisimos hacer en este caso fue comparar aplicando diferentes volúmenes de los gases de inertizado y ver cuán duradera era esa persistencia a lo largo de los días. Hicimos estos ensayos con la mitad del volumen del depósito, es decir, dejábamos el depósito a medio llenar, quedaba con aire, lo que hacíamos era aplicar 2 volúmenes diferentes de cada gas. Es decir, aplicábamos la mitad del volumen que quedaba vacío o la totalidad de ese volumen que quedaba vacío. Bueno, y lo que vimos al aplicar la mitad del volumen y al aplicar la totalidad del volumen vacío fue lo siguiente. Hemos representado solamente el caso del nitrógeno, pero la tendencia de todos los gases fue parecida. Es decir, ¿qué ocurría en ese espacio de cabeza que era monitorizado con esta sonda que se encuentra a 30 centímetros de altura sobre el vino? El contenido de oxígeno a lo largo de los días, este ensayo se hizo durante 4 días, que intentaba simular a algo más de un fin de semana, si nos vamos de puente, por ejemplo. A medida que iban pasando los días, el contenido de oxígeno iba aumentando, es decir, la calidad de esa persistencia del gas de inertizado iba disminuyendo. Por eso Ignacio hizo hincapié al principio en que hay que renovar ese gas de inertizado cada cierto tiempo, aconsejable cada 3-4 días máximo. En cuanto al oxígeno disuelto en el vino, a 10 centímetros de profundidad, cuando aplicábamos la mitad del volumen de vacío que quedaba en el depósito, lo que vimos es que el gas que mejores prestaciones nos daba o que mejor conservaba esa capa inerte para proteger el vino en el depósito era el argón. ¿Qué pasaba cuando quemábamos una pastilla de azufre en la parte superior del depósito? Algo muy habitual que solemos hacer en bodega. Se nos queda el depósito mermado, quemamos una pastilla de azufre, nos vamos y nos pensamos que hemos dejado el sistema inertizado. Pues lo que vimos es que realmente fue el sistema que peor funcionó. A lo largo de las horas y de los días, el contenido de oxígeno disuelto al vino aumentó mucho más que en el resto de ensayos con diferentes gases de inertizado. Bueno, y lo que pasaba cuando aplicábamos la totalidad del volumen vacío es que las prestaciones mejoraban. Encontramos unos muy buenos resultados durante esos 4 días aplicando la mezcla de CO2-argón y aplicando el argón. Bueno, entonces nos volvimos a hacer una pregunta. Si queremos tener una persistencia de mayor duración, es decir, que he terminado el embotellado, ha llegado el viernes y no he vaciado por completo mi depósito y me quiero ir una semana de vacaciones, ¿qué gases es más recomendable aplicar? Bueno, nosotros lo que recomendábamos obviamente era aplicar la mezcla de CO2-argón y argón porque fueron los que mejores prestaciones nos dieron en los ensayos durante 4 días. Y lo que hicimos fue evaluar esa persistencia durante una semana. Este es el caso del CO2-argón, el contenido de oxígeno disuelto en el vino. Vimos que esto ocurría prácticamente con la totalidad de los gases. La calidad de la persistencia no era lineal, sino que normalmente tenía una tendencia polinómica. En el caso del argón sí que vimos que esa tendencia era más lineal. Por tanto, bueno, recomendábamos aplicar estos 2 gases en caso de que nos fuésemos más tiempo de vacaciones, más que un puente o más que un fin de semana, aplicar este tipo de gases para preservar mejor esa capa de inertizado sobre el vino. Bueno, ya para concluir, aunque está de manera más extensa en el manual que estamos presentando, las principales conclusiones a las que llegamos fueron que los resultados obtenidos indicaban que las mangueras fabricadas con el butilo son las que menor cantidad de oxígeno aportaban al sistema y mejor utilizar secciones de diámetro mayor que las de menor, es decir, las de 50 frente a las de 32 milímetros. Las uniones de tipo clan, es decir, por presión, en general funcionaban mejor, permitían tener un sistema más estanco que
que evitaba esa permeabilidad, esa filtración del oxígeno al sistema de mangueras, y utilizar las juntas de Vitton y, sobre todo, renovar este tipo de juntas cada cierto tiempo, que no les solemos prestar atención. El gas de inertizado para las mangueras, el más económico era el CO2, seguido del nitrógeno. La inyección de nitrógeno en línea no elimina por completo la incorporación de oxígeno al vino. Es algo que se me ha olvidado puntualizar, pero en ese primer ensayo que hemos comentado en una de las bodegas, durante el trasiego, estaban inyectando nitrógeno en línea durante todo el trasiego. Bueno, vimos que realmente esta inyección no permitía eliminar del todo el contenido de oxígeno disuelto en el vino. El uso de gases de inertizado, lo que llamamos purging o flashing, y la cobertura de gas de inertizado o blanketing disminuye la incorporación de oxígeno al vino de manera significativa. El caudal al que se realiza el trasiego es importante. En la medida en la que podamos hacerlo, utilizar caudales más bajos. ¿Para qué? Para evitar grandes turbulencias de ese vino cuando entra al depósito de destino. En cuanto a los ensayos de inertización, vimos que la forma más efectiva en gasto, o los gases más efectivos, eran las mezclas de CO2 en nitrógeno y en argón. La más económica era el CO2, seguido del CO2 con argón, y en el proceso de optimización vimos que aplicar un 25% del volumen de cada uno de los gases estudiados era suficiente para mantener un buen sistema de inertizado. Si aplicamos un 60%, mucho mejor, pero con un 25% conseguíamos estar en esos niveles que consideramos de inertización total. En cuanto a la cobertura en el depósito origen, lo que vimos es que el uso de gases de cobertura reduce considerablemente la incorporación de oxígeno al vino. Las mezclas junto al argón en general ofrecen menos incorporación de oxígeno al vino, y en ese proceso de optimización concluimos que aplicar un 50% del volumen del depósito era suficiente para mantener un buen sistema de inertizado en ese depósito de partida que se iba vaciando de vino. Por último, en cuanto a la inertización del espacio de cabeza, lo que vimos es que esta inertización minimiza la incorporación del oxígeno atmosférico durante el almacenamiento del vino. La persistencia de los gases de inertizado permite almacenar el vino en condiciones con mínima incorporación de oxígeno atmosférico. El gas que mejores prestaciones nos da en el tema de la persistencia ha sido el argón, seguido de las mezclas de CO2 argón y CO2 nitrógeno. Y aquí puntualizar en la siguiente conclusión, ya lo comentaba Ignacio al principio, la persistencia de estos gases no es eterna, es decir, recomendamos encarecidamente reemplazar o incorporar cada 2, 3, 4 días máximo ese gas de inertizado en ese depósito que se nos ha quedado mermado, y que la calidad de la persistencia aumenta con el volumen de gas utilizado. Había una diferencia bastante importante entre aplicar la mitad del volumen de vacío del depósito o aplicar la totalidad de ese volumen de vacío. Bueno, ya para concluir, mostraros que fruto de todos estos ensayos a lo largo de estos 4 años se han publicado 2 artículos científicos que están en Open Access, que son estos 2, que tenemos otro que está ahí a puntito ya de salir, se encuentra en revisión, o sea, científicamente todos estos ensayos han dado su fruto y, sobre todo, obviamente, han dado fruto a este manual técnico que hoy os queremos presentar aquí. Y bueno, para quien no nos conozca, somos el grupo UVAMOX, un grupo que se formó en el año 97. Somos grupo de excelencia, unidad consolidada de investigación, unidad asociada al CSIC y al ICVV. Y bueno, para quien no nos ponga cara, pues aquí tenemos un retrato de todos nosotros. Somos poquitos, pero ahí estamos. Bueno, y daros las gracias a todos por asistir, y si tenéis alguna duda, pues os la intentaré resolver.